Bienvenidos a La Pasión no es un bolero. En este programa vamos a tratar de analizar lo que son las emociones con entrevistas a diferentes personajes de distintos lugares, distintos oficios, diferentes profesiones. Vamos a tratar de analizar lo que son esas emociones que nos llevan a cosas enormes, a cosas buenísimas, pero que también nos pueden llevar a cuestiones cercanas al mal, al crimen, por ejemplo. Hoy vamos a conversar con una de las escritoras más importantes de la Argentina, un nombre central en la literatura argentina. Ella es narradora, ella es guionista, es dramaturga. Sus personajes también están siempre cerca de la pasión, a veces de la buena y a veces de la no tan buena. Ella es Claudia Piñeiro. Su nombre es clave en la literatura argentina de los últimos años y en la difusión de nuestra literatura en el mundo. Claudia Piñeiro nació en el Gran Buenos Aires en 1960. Es escritora, dramaturga, guionista de TV y colaboradora de distintos medios gráficos. Muchas de sus ficciones, como sus artículos, participan de los grandes debates públicos. Ganadora de premios nacionales e internacionales, es autora de las novelas Las viudas de los jueves, Tuya, Elena Sabe, Las grietas de Jara, Betty Bú, Un comunista en calzoncillos, Una suerte pequeña, Las maldiciones, Catedrales y El tiempo de las moscas. Junto con Marcelo Piñeiro, escribió los guiones de la premiada serie El Reino. Sus cuentos fueron reunidos en el libro ¿Quién no? Y sus obras de teatro en otro libro, ¿Cuánto vale una heladera? Y otros textos de teatro. Gracias, Claudia, por estar acá en este programa. Y para hablar de las pasiones, porque pensaba en vos como una apasionada, pensaba en tus personajes como apasionados y pensaba en vos de chiquita. Vamos a ver una imagen para ver cómo era Claudia cuando era chiquita y qué pasaba con las pasiones. ¿Qué hay ahí? ¿Qué vemos ahí? Bueno, la Rambla de Mar del Plata, por supuesto, las vacaciones de tantos de nosotros en aquella época, ¿no? Y bueno, la que está en el medio soy yo, Claudia chiquita. A mi derecha está mi abuela, esa es mi abuela, y del otro lado está mi tío Carlos Alberto, que es el hermano más chico de mi mamá, que es, ¿viste esos tíos que quedan en una edad entre tu mamá y vos y que es como el más joven de los tíos y está muy cercano? Siempre fue muy cercano y ahí se nota que es un niño, un adolescente, ¿no? Y mi abuela, muy joven, ¿no? Ve qué loco eso, ¿no? Cuando uno ve a los abuelos de uno que eran tan enormes y que uno hoy ya tiene a veces más que la edad que esos abuelos. Ahora, ese tío, ¿qué tipo de relación tenían? Por ejemplo, ¿qué cosas tenían en común? ¿O tenían alguna pasión en común? Mira, vos sabés que era muy cercano porque era el que vivía con mis abuelos. Cuando nosotros vivíamos con mi mamá y mi papá en Bursaco, vivíamos en una casa, en la casa de al lado vivían mis abuelos con mi tío hasta que después se casó, ¿no? Pero hasta la época de la universidad y demás, vivía ahí. Y era el tío que era como, que ya te digo, como que estaba cercano en la edad, hacía las cosas que yo decía, uy, yo quisiera hacer lo que hace él. Por ejemplo, se iba de campamento a Bariloche con los amigos, a los refugios, ese tipo de cosas. Y es la primera persona a la que yo voluntariamente le mostré algo que yo escribía. ¿A qué edad? Y él debía tener 17, 18, 19 y yo tendría cerca de 10 años o un poco menos, ¿no? Sí. Capaz que 8, 7. Yo escribía, desde que sé escribir escribo, pero no se lo mostraba nunca a nadie porque me daba mucha vergüenza, excepto en el colegio que hacías las composiciones, ese tipo de cosas. Y había escrito una vez una poesía, una de lo que recuerdo como mi primer poesía, que estaba dedicada a una rosa. Mirá las cosas que estoy recordando que no las recuerdo habitualmente. Y esa poesía yo no se la había mostrado a nadie. Y él se había ido a Bariloche, a uno de estos campamentos. Estaba en un refugio, en uno de estos campamentos de la Acción Católica, o no sé, así un campamento así. Ahora no me acuerdo el nombre de ese campamento, pero no importa. Y me acuerdo que le mandé una carta por correo. O sea, me tomé el trabajo de ir al correo y poner la estafeta postal, porque imagínate un refugio en la montaña. Yo con la esperanza que le llegara, pero con esa distancia. O sea, no es que le di el poema estando ahí, sino que se lo mandé al campamento. Y después cuando volvió yo le pregunté si lo había recibido, si lo había leído. Me dijo que sí, que le había encantado, pero siempre tuve la duda de si lo había recibido, lo había leído, o me estaba estimulando porque simplemente. Tal vez tardaba en llegar y cuando llegó él ya no estaba. Por eso, pero él me dijo que sí. Él me dejó contenta. Pero por ahí te decía todo que sí. Yo creo, sí. Yo creo que un poco sí. Algo de eso debía haber. De eso, ahora, recién hablaste de la universidad y estamos hablando de que escribís desde siempre. Pero vos estudiaste para contadora. Ahí no hubo pasión. ¿Qué hubo? ¿O sí?
No, hubo circunstancias, ¿no? Hubo circunstancias. Era en el 78, yo había terminado la escuela secundaria, quería estudiar sociología. Ese año se cerró la carrera en la UBA por un tiempo, después se reabrió, pero cuando yo tenía que ingresar, no solamente se cerró, pero además antes de eso, la psicóloga con la que yo me había hecho un test vocacional en el Borda, me había dicho, bueno, vos querés estudiar sociología, andá a la facultad y averiguá qué te dicen. Y yo fui hasta Derecho, porque en ese momento se estudiaba en Derecho, y empecé a recorrer los pasillos de una universidad de la Facultad de Derecho, que para mí venía de Bursaco, con el Roca, me llegué hasta ahí, no tenía ni idea de lo que estaba buscando, pero vi una cosa que decía Departamento de Sociología, me paré en la puerta, esperé que saliera alguien y dije, mirá, yo estoy acá porque me manda la psicóloga para preguntar, y el primero que salió me dijo, vas a terminar muerta en una zanja. Y entonces, muy estimulante. No fue estimulante, pero fue concreto y fue real, ¿no? Yo volví a mi casa era una familia de clase media baja, que nunca no se habló o sea, siempre se habló de esto, ¿no? Había otras familias en nuestra época, ¿vos te acordás? Sí. Donde este tema no se hablaba o estaba más tapado, ¿no? En mi familia se hablaba. Con mi el papá, comunista en calzoncillo se hablaba. Claro, con el comunista en calzoncillo, que era viajante de comercio. Entonces mi papá recorría lugares y capaz que iba a Quilmes y volvía y decía, había cuerpos flotando en el río. O sea, en mi casa, en mi adolescencia, yo tenía ese tipo de frases que no son de pasión, ya que estamos hablando de la pasión, pero que te producen unas emociones muy tremendas, ¿no? Que tu papá venga y te cuente eso, y que después vos no lo podés socializar con tus compañeros, con tus amigos, porque no sabés muy bien si en las casas de los otros se habla de eso, ¿no? Bueno, pasaba eso. Exactamente. Uno tomaba, digamos, muchos cuidados a la hora de hablar. Ahora, estamos hablando de que fuiste contadora, elegiste ser contadora como que fue una circunstancia, como que fue una opción. Y mencionás estos comentarios que hacía tu papá o que se hacían en las casas donde se hablaba de política, pero cuando empezaste a escribir policiales también. El tema de los policiales, ¿surgen por circunstancia? ¿Surgen por lectura? ¿Por qué surgen? Esa es una pregunta interesante. Yo no sé si, o sea, mi primera novela tuya todos son policiales ad hoc, hasta ahí, ¿no? Claro. Tienen algo de policial y está todo el tiempo empujándose los límites, las fronteras para también incluir otra cosa. Y sobre todo que son novelas que no responden a la pregunta típica del policial, que es quién lo mató y por qué. Son otras preguntas. Por eso en esas otras preguntas se hablan de otras cosas en la novela. Yo a veces pienso que hay como una estructura de la ética de la verdad que me atrae, ¿no? O sea, vos entras a un policial y sabés hacia dónde tenés que ir porque tenés que ir a buscar una verdad. A lo mejor no justicia, a lo mejor no que se descubra el asesino y que termine preso, pero sí una verdad. Y eso tiene mucho de atractivo. Y la estructura, a su vez, del policial, que te indica hacia dónde tenés que ir, cuando vos empezás a escribir también es cómoda, es un lugar de confort, porque es cuando escribís una novela que no sabes hacia dónde va, se te puede caer, se te puede ir para otro lado, se te puede desbarrancar. En cambio, la estructura del policial es contenida, ¿no? Te va llevando. Pero sos un poquito abogada en esa... O sea, el tema de la abogada que quisiste ser, con la cuestión de la justicia que acabas de mencionar, ¿hay algo...? Socióloga, ¿eh? De socióloga. Sí, pero claro, abogada podría haber sido también, ¿eh? Sí. Bueno, socióloga sí, sos bastante socióloga. Socióloga soy bastante, digamos que hay una mirada de la sociedad, pero el tema de la justicia, la abogacía me interesa también. Vos sabés que justamente en ciencias económicas, las materias que das de derecho a nadie le interesa, porque los que están ahí no están para estudiar esas materias. Y yo en todas me sacaba 10 porque me encantaba, ¿no? Esa cosa de la perfección. Porque también, no sé si vos notaste, ¿no? Que los abogados, ¿no? Los que estudian las leyes, tienen una precisión con la palabra que tiene algo que ver con nuestra precisión con la palabra, ¿no? Claro. Cómo cambia una ley si dice una cosa o dice otra, y si hay una coma o no hay una coma, ¿no? Cómo influye exactamente como vos redactás una ley. Es muy interesante desde nuestro punto de vista también del uso del lenguaje. Ahora, tu participación pública, digamos, tu participación o tu voz en el debate público no surgió hasta hace pocos años con la fuerza con la que surgió. Es decir, sos personaje conocido, se te preguntaba tu opinión, aparecías de pronto escribiendo alguna columna de opinión, pero tu presencia en debates fundamentales que tuvieron que ver con leyes, como fue la legislación sobre el aborto, es relativamente nueva. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasión apareció ahí que te llevó a eso? Yo pienso que la pasión estaba siempre y digamos que, qué sé yo, en la escuela secundaria he terminado en la dirección por decir cosas incómodas, en los trabajos que iba
me salvaba que era muy buena alumna y que en el trabajo también era muy buena, pero siempre decía alguna cosa incómoda que era mirado como, mirá lo que dijo, ¿no? O sea, como no tener nunca vergüenza de decir lo que pensás, a pesar de que los demás callen. Eso siempre estuvo presente, pero yo no era una figura pública. Después empecé a escribir tarde en mi vida, digamos que no empecé a escribir tarde, pero sí a ser conocido figura pública, ¿no? Digamos que con Las Viudas de los Jueves, probablemente la gente me conoció, que era el 2005, yo ya ahí tenía 45 años. Entonces tuvo una etapa anterior en la cual si yo tomaba partido en determinadas causas, la gente no me conocía, Solo no los que te conocían. lo sabía yo. Claro. Después de esa edad, de que me conocieron con Las Viudas de los Jueves y demás, empezaron a haber algunas batallas en las cuales me interesaba participar, ¿no? Antes de esto, por ejemplo, recuerdo cuando salimos a la calle por el tema del 2x1 con la ley, con algunos genocidas que iban a salir libres y demás, que eso coincidía, por ejemplo, con una feria del libro. El día que se marchaba era el día que yo tenía que hacer una presentación en la feria del libro y yo avisé en la feria del libro que daba de baja la presentación y a partir de ahí también la feria del libro bajó todas las actividades, otros colegas... Me acuerdo también bien de ese día. Bueno, esa fue una participación pública un poco anterior a lo de la ley del aborto, de temas que me interesan. A mí me gustó mucho una vez una contratapa de Página 12 que escribió Sasturain, en la época que él hacía las contratapas, que hablaba de que una vez vas a cenar a la casa de amigos, qué sé yo, y tratás de esquivarle a ciertos temas. Ahora cada vez se le esquiva menos y cada vez la pedazo. Pero en ese momento, al principio, cuando él escribió esa cosa, uno trataba de esquivarle algunos temas que sabés que van a terminar todos peleados. Y él decía, hasta que viene alguien y traza una línea. Y dice algo que genera un espacio, un lugar, una línea en la cual si vos no decís, estás de un lado. Que a lo mejor no es el que querés estar. Entonces lo que me pasó, por ejemplo, con lo del 2x1 era eso. Se trazó una línea en ese tema. Yo ya sé lo que pensaba con respecto a los juicios por lesa humanidad y lo que pienso con respecto a la dictadura, etcétera. Pero se traza una línea y si vos no decís, y si yo voy mientras todos están marchando a la Feria del Libro a hacer una presentación de un libro, estoy diciendo también, ¿no? Entonces cuando sos una figura pública, el no decir también dice. Hay que elegir las batallas porque tampoco podemos dar todas. Entonces esa me interesaba. Por supuesto, la ley del aborto y los que tienen que ver con todos los derechos de las mujeres me interesaban. Entonces ahí empezaron a haber situaciones, el Ni Una Menos, donde mi participación coincidía con temas que para mí sentía que me interesaban y que marcaban una línea, que no estar ahí significaba algo también, ¿no? Ahora, habiendo sido contadora exitosa, siendo escritora exitosa, siendo una persona cuya palabra se escucha atentamente, digamos, llegaste a ir al Congreso para hablar cuando estamos hablando de esta legislación. ¿Pensás que podrías haber tenido una participación política en la vida política? Digamos que la pasión, en todo caso, por las ideas te podría haber llevado en otra deriva a la política. No, de ninguna manera, no podría. Me interesa muchísimo la política, me gusta saber de política, me gusta leer columnas políticas, seguir a periodistas políticos, escuchar a políticos de distinto tipo, me encanta. Sí. Pero hay ciertas cosas de las prácticas de la política partidaria que yo no hay ninguna posibilidad que digamos, que pueda ejercerlo. O sea, yo no podría... Te la pasarías trazando la línea. Exactamente, exactamente. No, yo no podría negociar algo, ¿no? O sea, la política también es una negociación. Y yo lo entiendo, yo no digo que esté mal, ¿no? O sea, cuando a veces se quejan, tal partido negoció con tal otro y acordaron tal cosa. Bueno, eso es la política. Negociar, acordar, sacar leyes. Lo peor que nos puede pasar es lo que nos pasa en los últimos tiempos, que nadie aprueba leyes porque no negocian y no acuerdan, ¿no? La política es negociar y acordar. Y a mí hay ciertas negociaciones de la política que no me gustan, entonces no quiero serlo, no quiero hacer eso, ¿no? Ahora, volviendo al tema de las pasiones, yo no me gusta decir que hay pasiones buenas y hay pasiones malas, pero más o menos, ¿no? Hay pasiones que nos hacen bien en la vida, que son motores de la vida, y hay otras pasiones que se convierten en obsesiones, en fijaciones y que nos pueden convertir en criminal. Vos tenés personajes, y de hecho en tu última novela, que fue protagonista de la primera también, la misma protagonista, la obsesión, la fijación, lo que podría parecer como una pasión, termina siendo criminal. ¿Cómo ves eso? Ese costado oscuro de la pasión. Sí, hay que ver qué palabras usamos para cada cosa, ¿no? Porque
la obsesión no necesariamente es pasión. Pasión es hacer algo apasionadamente. Es cierto que en cosas negativas también alguien lo puede hacer apasionadamente, ¿no? De hecho, se llamaban crímenes pasionales. Exacto, pero lo hemos descartado para no generar también ciertas confusiones, ¿no? Me parece que está bien empezar como a corregir cuestiones del lenguaje, pero hay una línea fina y también hay una cosa que tiene que ver con cosas que en algún momento fueron pasión y que hoy las ves y están absolutamente prohibidas y ya dejan de ser una pasión y son un delito incluso, ¿no es cierto? Y que en algún momento alguien podría haber dicho, era algo pasional o era una pasión. También el uso de las palabras va cambiando con el tiempo, ¿no? Yo la palabra pasión la uso para muy pocas cosas. ¿Para qué cosas? No, me parece que la pasión tiene que ver con algo que a vos te atraiga muchísimo, pero en general la asocio con cosas buenas. Entiendo tu punto, entiendo tu punto perfectamente. Pero ya si algo por la pasión pasa a tener consecuencias negativas, creo que habría que decir, esto entonces me confundí, no era pasión, es otra cosa. Porque me parece que la pasión, yo por lo menos, la pasión la relaciono con cosas positivas, ¿no? Con hacer apasionadamente una tarea, un trabajo, querer a alguien apasionadamente. Ahora, cuando cualquiera de esas cosas derivan hacia algo negativo, es que quizás esa palabra ya no es más aplicable, me parece a mí, ¿no? Sí, hablas de pasión amorosa, pero por ejemplo la pasión sexual, cierta pasión sexual, de pronto también puede llegar a un límite que se saldría de esto, de lo positivo. ¿Y sería pasión en ese caso? Digo, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve que hacer para la serie El Reino el monólogo del pastor cuando cuenta cómo él se ve a sí mismo como alguien que se dice enamorado de un niño, ¿no? De un joven. Excelente. Y para eso leí muchos testimonios de pedófilos, ¿no? De hombres que justifican lo que hicieron con niños, desde un lugar amoroso. Nadie se siente que uno es un monstruo, ¿no? Todos los que hablan de este tema lo hablan como que es algo, ¿por qué no? ¿Qué tiene de malo? Ahora el mundo nos ve así, pero en otro momento se van a dar cuenta que no. En otro momento no era así, ¿y por qué ahora sí? ¿No? Ese tipo de excusas son permanentes. Entonces, yo tuve que ponerme en la cabeza de alguien que defendía esa postura desde la pasión, ¿no? Sin verse como un monstruo a sí desde mismo. el amor y la pasión sin verse como un monstruo a sí mismo. Ahora, que yo pueda escribir eso y que yo me ponga esa cabeza y lo escriba, no quiere decir que yo lo piense, ¿no? Porque también a veces las personas confunden lo que dice un personaje con lo que piensa el autor, incluso lo que dice un narrador con lo que piensa el autor, porque uno cuando narra en una historia, aunque no sea la voz de un personaje, tampoco es uno, tampoco es el autor, ¿no? Entonces, ahí yo me tuve que poner en su cabeza y pensar que eso que él sentía, él cree que es pasión. Ahora yo, Claudia Piñeiro, escritora y autora, pienso que no es pasión, que es Pero otra alguien cosa. te cuestiona, ¿te pasó que vos tenés lectores con los que tenés un trato además habitual? No todos los autores se dedican, como te dedicas vos, a responder no solo en las redes sociales, sino en cada evento en el que estás, a quien se te acerca. ¿Alguna vez te cuestionaron algo dicho por un personaje o por un narrador de tus novelas como que lo pensabas vos? Sí, incluso a veces pasa que te citan en lugares y Claudia Piñeiro dijo, y yo digo, yo dije eso, y después digo, no, lo dice tal personaje en tal novela, y yo no dije eso, ¿no? Es que uno no puede decir que porque uno escribió en una novela algo que piensa, dice o hace un personaje, se le atribuye a la persona, pero en esta vorágine, ¿no?, de lo que son los medios y el periodismo hoy, que se hacen las cosas a las apuradas, a lo mejor alguien encontró esa frase y puso Claudia Piñeiro dice, eso me ha pasado, sí. Me quedé pensando cuando hablas del pastor y ese monólogo del pastor que es tremendo, y vos decís que te preparaste, que leíste, que trataste de poner... A veces cuando uno toma un personaje, en este caso vos como escritora, a veces nos puede pasar a los periodistas cuando hacemos también un perfil, aunque sea un monstruo, a veces hay como una cierta empatía en la idea de tratar de entender eso. ¿Cómo haces para lidiar con algo que va tan en contra de lo que vos pensás? Hay como una cuestión casi de cirugía, o sea, yo no estoy pensando qué asco este tipo cuando lo escribo. Por más que después yo lo lea y pueda pensar qué asco este tipo, o vea la escena y diga qué asco este tipo, pero cuando yo lo escribo tengo la obligación de no pensar qué asco este tipo, porque si no hago un estereotipo, si no yo estoy conduciendo, ¿no?, las palabras de alguien en función a mi propia ética o lo que yo pienso de la vida, ¿no?
me pasó, mira, hablando de las emociones y una cosa que no tiene nada que ver, cuando yo escribía Una suerte pequeña, que es una novela mía, que habla sobre el dolor, entonces es de mis favoritas. Es una novela que tiene mucha emoción, probablemente. Yo leí mucho Vidas ajenas de Carrer, El dolor de Marguerite Duras, textos donde está contado el dolor, ¿no? Para poder contar el dolor. Y mientras yo la escribía, en ningún momento yo sentí que ni que lloraba, ni siquiera que se me hacía un nudo en la garganta, nada, ¿no? Es una novela con la que mucha gente me dice que llora. Sí. Ahora, cuando yo la leía para corregir, yo lloraba. Leyéndola para corregir. Y yo decía, ¿y por qué lloro si yo ya sé cómo termina esto? ¿Por qué estoy llorando? Había una distancia en la lectura que no había... Totalmente. Cuando escribo no existe esa... es esto que te digo de cirujano, de cortar y decir, yo no soy yo acá, estoy escribiendo. Ahora, cuando leía para corregir, sí la emoción me tomaba. ¿Y te había pasado antes con alguno de tus textos algo así? Yo lo noté por primera vez ahí. A partir de ahí lo empecé como a tratar de registrar en otros momentos. Pero es la primera vez que hice conciencia de eso. A lo mejor me pasó antes, ¿no? Tampoco sé si antes tuve textos tan emotivos. Tuve el de Elena Sabe, pero Elena Sabe tiene otras cuestiones de la emoción, ¿no? No necesariamente acá. También cuando hay las cosas están relacionadas con la maternidad y con un hijo, que la madre y el hijo están separados y qué sé yo, me parece que nos toca otros resortes, ¿no? Diferentes. Estábamos hablando de un tiempo en donde todavía no eras una escritora consagrada, pero que es el tiempo donde nacieron tus hijos, ¿no? Y vos tenés 3 hijos. ¿Cómo es el tema de las emociones ahí con la cuestión de los hijos? ¿Cómo fueron esos años de Claudia Piñeiro, la contadora madre que iba escribiendo, que iba estudiando cómo escribir, digamos? Bueno, primero que pobres mis hijos, porque las mismas obsesiones que tengo para escribir las tengo para mis hijos, pobre. Entonces debo ser una madre que los hijos deben decir, bueno, basta, ya está, pará, terminala, ¿no? Porque las mismas obsesiones. Incluso me pasó muchas veces, cuando ya eran un poco más grandes, que ellos se daban cuenta que si yo estaba escribiendo, estaba menos obsesionada con ellos. Entonces siempre te preguntaban, ¿estás escribiendo algo, no? Como diciendo, poné la cabecita en alguna otra parte, que no sea en nosotros. Así que yo, cuando no estaba escribiendo y criaba a los hijos, tenía la cabeza muy puesta ahí y era de las madres que yo no vivía en una ciudad que tenía cerca cosas, entonces tenía en mi casa repuestos de gomas, de lápices, de mapas de la provincia que quieras, del continente que quieras, de lo que sea, porque no sea cosa que a las 8 de la noche uno me diga, mamá, necesito un mapa político de África. Acá está el mapa político de África. Era una librería en mi casa. O sea, tenía como esas obsesiones como de control y que esté todo y que no falte nada y que esté todo bien. Y pobres seguramente lo habrán, por un lado, habrán notado como una presencia y eso debe ser bueno y un interés porque las cosas salgan bien, y por otro lado debe ser pesadísimo como tener una madre tan obsesiva, ¿no? Porque a veces los chicos quieren olvidarse el mapa de África, no hace falta que uno siempre cumpla con la tarea, ¿no? Vuelvo a Inés, a la protagonista de Tuya y de El tiempo de las moscas. Hablamos de esto alguna vez, pero me resulta interesante porque estamos hablando de cómo cambió el lenguaje, cómo cambió la mirada sobre las mujeres, cómo cambiamos nosotras las mujeres, la mirada sobre nosotras mismas. Y es muy interesante lo que vos contabas en relación a cómo cambió tu mirada sobre tu propia protagonista y sus circunstancias. Sí. Me gustaría que me volvieras a contar un poco eso, cómo fue que pudiste escribir finalmente sobre Inés desde completamente otro lugar. Sí, yo creo que primero hay una operación en la novela para que la novela sea posible, para que El tiempo de las moscas sea posible, hay una operación que es aceptar las segundas oportunidades, ¿no? Porque si uno cree que una persona que fue a la cárcel durante una cantidad de años por el crimen que sea no tiene recuperación posible, entonces no hay segundas oportunidades. Y ahí hay como un engaño en esa promesa que como sociedad le hacemos a alguien que cometió un delito. Nosotros como sociedad, a alguien que cometió un delito le decimos, bueno, vas a ir preso tantos años y cuando salgas vas a incorporarte nuevamente a la sociedad. Y eso no siempre se da, no siempre se dan las mejores condiciones. A veces las cárceles, sobre todo con las situaciones de sistemas penitenciarios muy llenos de presos y que no dan abasto, etcétera, a veces no generan las mejores posibilidades para que el que sale luego esté preparado para la vida. A veces sí, a veces no. Pero yo creo en las
segundas oportunidades, sino ¿para qué establecemos ese régimen si no hay segundas posibilidades? Entonces, lo primero que hizo el personaje es darle la posibilidad de una segunda oportunidad. De creerlo. ¿No? De creer que puede tener Claro. una segunda oportunidad. Y entonces, a partir de ahí, pensar cuál era su segunda oportunidad. Ella tiene que inventarse una tarea, nunca había trabajado, se había abastecido económicamente, tiene que buscarse un trabajo, empieza a fumigar casas, tiene que buscarse una familia, entre comillas. Dejó de tener esa familia que era una familia muy hipócrita, que no era real, que era hacia afuera, pero era lo que la contenía. Su marido, su hija, como ella se mostraba hacia el exterior, desapareció. Y entonces arma una nueva familia con esta amiga, la Manca, que es una amiga, pero que también es familia, ¿no? Que es ese lazo como incondicional. Entonces, todo eso arma un campo propicio para una segunda oportunidad. Y después, a partir de ahí, lo que tenía que revisar era qué posibilidades de cambio tenía este personaje y qué posibilidades no tenía, porque no todos los cambios son posibles, ¿no? Ella era una mujer absolutamente machista, muy ajustada al modelo de mujer del patriarcado, etcétera, que salía 15 años después a un mundo que había cambiado radicalmente con respecto al lugar de la mujer en el mundo. Ella dice, yo antes sabía ser mujer, ya no sé qué tengo que hacer para ser mujer. Y en ese ya no sé, su voluntad es aprender y trata de aprender. Y hay cosas que aprende y que le salen y que le parece bien, y hay otras que aprende porque le conviene, aunque no le gustan, y hay otras que no las va a hacer de ninguna manera, ¿no? Que creo que también es el proceso de muchas mujeres, probablemente más de nuestra generación, ¿no? Que hay algunos cambios que podés hacer, hay otros cambios que los haces porque sabés que los tenés que hacer, y hay otros que no podés hacer, ¿no? Y una cosa muy importante que tuve que revisar, ya no para el personaje, sino para mí como escritora, es el uso del lenguaje, ¿no? Claro. El uso del lenguaje también cambió. Muchísimo. Y esta novela está muchas veces trabajando sobre esta palabra se sigue usando, no se sigue usando, está bien que la usemos o que no la usemos. Incluso cosas que yo le hacía decir a Inés en aquella novela hace 17, 20 años atrás, que ya hoy las diría distinto. Por ejemplo, cuando ella dice... Porque cuando uno piensa, yo hoy pondría cuando una piensa. Por más que está bien el uno, porque se refiere al género humano, y el género humano es masculino, supuestamente, entonces cuando uno piensa, pero yo creo que si Inés reflexiona sobre lo que ella piensa, tendría que decir cuando una piensa, ¿no? Incluso eso me lo hace corregir a mí hoy, ¿no? Como lo pensé para Inés al escribir la novela, me pasa que habitualmente te sale... porque uno está acostumbrado a decir, porque cuando uno tal cosa, y me corrijo automáticamente y digo, no, cuando una. Vamos a un corte y seguimos conversando. Y seguimos en La Pasión no es un bolero y estamos con Claudia Piñeiro. Y hay algo, una imagen, antes hablábamos de lo que tiene que ver con el reino, y hay una imagen muy linda, una foto muy linda, que tiene que ver también con tus pasiones, y que me gustaría que nos cuentes un poco. ¿Quiénes son? Puedo imaginarlo. Son amigas, o sea, esta es una foto con amigas, podría haber otras amigas, porque viste que uno a lo largo de la vida, por lo menos a mí me pasa, conservo las amigas de la infancia, mis amigas de Bursaco, y las amigas que vas juntando a lo largo de la vida por distintas circunstancias. Y estas son Silvina, Mara y Mariana. Y eso es justamente en la van premier que vos también fuiste del Reino. Entonces están atrás esas, no sé qué son, ¿cómo se llama? Telas, ¿no? Con signas políticas porque hacen alusión a lo que pasa en la segunda temporada del Reino. Y esa es una noche que yo estaba muy contenta porque era justamente la de la presentación y ellas me acompañaban, como me acompañaste vos, como me acompañaron otras amigas, ¿no? Claudia, ¿hay algo vos con el tema de la amistad? Que vos decís, sí, como nos va pasando, que tenemos las amigas de la infancia, no es tan así, ¿eh? ¿Ah, no? No es tan así. Lo tuyo, no, y sobre todo no es tan así en personas que tienen una vida que es tan ajetreada, que es una vida pública como la tuya, una persona que está todo el tiempo trabajando sin parar, y vos conservás esas amistades, conservás esas relaciones. Hay como un culto de las relaciones de amistad. Estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de pasiones, pero estamos hablando de emociones. ¿Qué te pasa con las amigas? Bueno, justamente pensaba en las palabras que usás, ¿no? Conservar o hacer un culto. Yo te diría que uno cultiva las amistades, porque si solamente las conservás,
se van cayendo. Justamente por esto que pasa, ¿no? Uno empieza, qué sé yo, mis amigas de la infancia, te mudás, algunas quedan en ese lugar, otras no, entonces las que quedan en ese lugar se juntan para tomar un cafecito a la tarde, o para tomar mate o lo que sea, y vos ya no estás. Entonces, si vos no cultivás eso, porque llamás por teléfono, porque hablás para ver cómo están sus hijos, para ver cómo están ellas, o para lo que sea, se empiezan a caer esas amistades, ¿no? Y a mí me interesa que no se caigan porque hay una verdad de lazos afectivos ahí que es como incomparable con otras cosas. Yo creo que muchos nos envidian ese grupo que seguimos teniendo de amigas y amigos, ¿no? De cuando éramos chicos, íbamos al club de Bursaco, a la pileta, en nuestra adolescencia, y que nos seguimos viendo y que seguimos cultivando esa amistad, más allá de que después la vida te lleva por distintos caminos, que podés opinar diferente en muchas cosas. Hay algo del lazo afectivo que vos sabés que si necesitas, llamás y están, ¿no? Y si ellos necesitan, uno está. Y es memoria externa, ¿no? En un punto que colabora con la eso propia es impresionante. historia. Eso es muy no sabes las veces que la llamo. Claro. Bueno, el otro día había ido el fin de semana a la playa Cariló, y entonces yo decía, acá había un hotel, y yo no me puedo acordar del nombre. Entonces empecé a llamar a mis amigos que yo sabía que habían estado en ese hotel. Finalmente el nombre era Talara, que era un hotel que, como son las emociones, lo tiraron abajo, ¿no? O sea, no está más. Hace muchos años atrás era el único hotel que había en Cariló. Ese hotel desapareció. Y yo estaba segura que estaba. Y decía, pero acá había un hotel. Y me decían, no sé qué. Hasta que llamé a mis amigos, a los que yo sabía que habían estado ahí conmigo hace muchísimos años atrás. Y eso te va ayudando como, no estaba perdida, había un hotel, ¿no? Sí, te ayudan con hechos así concretos como esos y también con momentos emocionales de uno, como esas amistades que estuvieron en el nacimiento de tus hijos, en tu casamiento, que conocieron... Son los testigos de tu vida. Porque uno va teniendo como distintas vidas a lo largo de la vida. A mí me pasa, por ejemplo, con amigas de Bursaco que te dicen, como diría Cuca, y tiran una cosa, y Cuca era mi mamá, y decía unas barbaridades mi mamá, que solo ellas me pueden decir como diría Cuca. ¿Entendés? Una amiga de hoy, vos, por ejemplo, que somos amigas, pero que no conociste a mi mamá, no me podrías decir como diría Cuca, pero ella sí, y es un código rapidísimo, así como con vos tengo otros códigos, ¿no? Sí, pero ese es impresionante. A mí todo lo que tiene que ver con la recuperación del pasado, con lo que significa el que fue testigo, la idea del amigo testigo. Mirá, te voy a contar una cosa de Elena Sabe. Cuando yo empecé a escribir Elena Sabe, yo estaba en el taller de Guillermo Sacomano, ¿no? Y entonces Elena Sabe, vos sabés que es una mujer que tiene que investigar la muerte de su hija que aparece colgada en un campanario. Entonces, Guillermo Sacomano, cuando llegó a ese punto en que el personaje aparece colgado en un campanario, me dice, ay, Claudia, ¿pero por qué colgada en un campanario? ¿Por qué no le haces que se mate de otra manera? Tomando las pastillas del Parkinson de la madre, por ejemplo. Le digo, mira, Guillermo, primero porque no sé si tomando las pastillas del Parkinson se mata. Pero además, ¿qué me pasaba a mí? Yo de chica, en Bursaco, había visto 2 veces bajar personas del campanario de la iglesia que se habían colgado ahí. Uno lo habían descubierto unos chicos que eran de nuestra edad, que habían subido a hacer diabluras en la iglesia, es justo, ¿no? Lindo, pero bueno, muy algo así. interesante. Y entonces encontraron un cuerpo colgado. Y otra vez más. Entonces en Bursaco, si vos te querías suicidar, o te colgaba el campanario o te tirabas abajo del roca cuando pasaba. Eran los 2 tipos de suicidios que yo vi a lo largo de mi infancia. Realismo puro, era realismo Era puro. realismo y no mágico. A él le llamó la atención porque se ve que en su infancia no existía esa situación. Y entonces un día le cuento a María, una amiga mía de Bursaco, me dice, ¿de qué estás escribiendo? Le digo, no, estoy escribiendo de una mujer que encuentra a su hija colgada del campanario de la iglesia. Me dice, ¿transcurre en Bursaco? Ay, no, muy bueno, muy bueno. Ella no tenía dudas de eso. Claro, y en cambio, para Guillermo, que no había crecido con nosotros en ese lugar, le había asombrado el método de muerte del personaje. Tu amiga ¿no? también podría haber escrito una novela con una historia semejante. Estás hablando de Cuca, antes veíamos a tu abuela, lo veíamos a tu tío, hablamos del comunista en calzoncillos de tu papá. ¿Qué pasiones tenían ellos? ¿Qué veías que los apasionaba? ¿A tu papá la política lo debía apasionar? Sí, a mi papá le encantaba la política, a pesar de que él era español, entonces tenía como una protección de... Yo no voto porque soy español. Y a él le gustaba decir que yo soy español. Pero podía decir cualquier cosa. Pero podía decir cualquier cosa Claro. y decía cualquier Claro. cosa, ¿no? Y era muy quejoso de las circunstancias, sobre todo en la época de la dictadura, ¿no? Pero era apasionado, ¿sabes de qué? De jugar al tenis. Mirá que nosotros, por ejemplo, mi papá jugaba al tenis en una época en la cual para
la situación económica de la casa a la que yo pertenecía, era muy difícil jugar al tenis. Pre-Vilas. Era pre-Vilas. Mi Claro. papá amaba Vilas, básicamente, porque Vilas le permitió a tantos chicos jugar al Democratizó el tenis. juego, Democratizó el juego, algo que a mi papá le costó muchísimo, porque a él le encantaba el juego, pero era difícil no solamente comprarte una raqueta, sino acceder a clubes donde pudieras jugar. Entonces, para mi papá eso era una gran pasión, la de jugar al tenis. Después tenía pasiones deportivas, como Independiente, por ejemplo, ¿no? Hoy sufriría mucho. Hoy sufriría mucho, sí. ¿Y tu mamá? Y mi mamá- ¿Tenían pasiones las mujeres? Porque yo trato de pensar. Claro, a me veces cuesta- pienso en mi mamá y digo, ¿qué Yo la me apasionaba? cuesta pensar que tuviera pasiones. Sí que era una mujer que tenía muy buen humor. O sea, yo Sí. me reía mucho con mi mamá. Mi mamá era muy irónica y muy sarcástica. Entonces, su inteligencia, digamos, a pesar de que era una ama de casa, no se pudo recibir en la facultad de lo que estudiaba ni nada, ella había avanzado varios años sin ir al colegio porque era muy inteligente, entonces la pasaban de grado. Y todo eso se le notaba en un humor extraordinario, ¿no? A pesar de ella, bueno, tuvo Parkinson, entonces le costaba salir de los autos y casi se caía y se levantaba y se estaba riendo. Se reía de Se ella. reía de ella misma, ¿no? Se reía muchísimo de ella misma y eso yo creo que es una de las cosas que yo aprendí de mi mamá, que el humor te salva, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que eso le ayudó muchísimo. Y después, también es una mujer que empezó a hacer otras cosas cuando se murió mi papá. Mi mamá fue viuda muy joven, ¿no? A los 56 años. Y a partir de ahí empezó a ir más al teatro, trabajó en una boletería de un teatro, cosa que durante la época que mi papá vivía no trabajaba. Empezó a jugar mucho a las cartas con sus amigas, aprendió a jugar al bridge y iba también a clubes de bridge muy baratos, donde según ella jugaban los mejores jugadores, y mi mamá siempre decía que los mejores jugadores de bridge son los mozos de bares, los mozos antiguos, esos que saben de memoria, viste que vos le decís 200 cosas para una mesa y se las acuerdan. Ella me decía que esos eran los mejores jugadores porque se acordaban todas las cartas, entonces sabían qué cartas faltaban y sabían cómo armar el juego, ¿no? ¿Eso lo pusiste en alguna novela? Capaz que sí, ya no me acuerdo. Si no lo voy a Si no poner. lo vas a poner, por eso ya te lo señalo. Yo te voy marcando Sí, algunas sí. cositas que pueden así servir. ¿Y esa abuela que estaba en Mar del Plata? Mi abuela era un personaje recontra importante en mi familia porque era la abuela Cándida. Era como la que unía de alguna manera, ¿no? O sea, durante muchísimo tiempo, después de yo haberme ido de mi casa y todo, los fines de semana íbamos todos a almorzar a la casa de mi abuela. Entonces había una mesa gigante con todos sus nietos, sus hijos, por supuesto, y todos nos encontrábamos ahí, ¿no? Durante muchísimo tiempo, todos volvíamos a la casa de mi abuela los fines de semana y comíamos todos ahí. Entonces, para mí, funcionó siempre como un lugar muy aglutinante, muy, muy aglutinante de lo que es la unión familiar, ¿no? ¿Y qué es la unión familiar? Vos, que sos madre, que tenés 3 hijos, que tenés 3 hijos que pasan sí o sí por tu casa para saludarte el día de tu cumpleaños. Algo ahí quedó de esa cosa de Sí, aglutinamiento, yo ¿no? creo que uno como que está todo el tiempo peleando entre eso y la libertad que les tenés que dar, porque también Sí. vos les tenés que dar libertad, ¿no? Sí. Vienen tus hijos y te dicen, bueno, me quiero ir a vivir a tal lado, y vos decís, ay, no, que no se vaya, pero a su vez no se lo decís y por dentro decís sí, por fuera le decís sí, ojalá que vayas y que te vayas súper bien, pero a su vez, por otro lado, te gustaría que estén cerca, ¿no? No me hagas Entonces- llorar, ¿eh? No, bueno, vos también lo sabés eso, ¿no? Pero digamos, uno sabe que lo mejor es que ellos tengan la mejor vida que puedan, y si esa vida será donde tenga que ser, ¿no? Pero me parece que los lazos que se establecen desde muy chiquititos, yo confío en que eso sigue, aunque haya distancia, aunque pasen cosas, esos lazos siguen. Y hay, no sé, ese tío que vos ves ahí, que es el único tío que me queda vivo, tiene hijos, y de mi otro tío, que murió hace muchos años, también hay primos, y si bien nosotros no nos vemos seguido, sabemos cada uno en qué anda el otro y nos mandamos saludos y siempre estamos con la promesa, nos vamos a encontrar, a veces nos encontramos, a veces no nos encontramos, pero siempre hay, por ejemplo, no sé, hay una de mis primas con la que más hablo y a partir de ella me entero de lo que le pasa a Claro. todos. Hay como esas cosas de seguir manteniendo
una pertenencia, ¿no? Una pertenencia al lugar de donde venís. A mí me parece que lo que peor que puede pasar es que uno se olvide del lugar de donde viene. Por supuesto que habrá gente que vendrá de lugares con mucho dolor y tristeza y preferirá dejarlos en el pasado. Iniciar algo nuevo. Pero cuando no es así, me parece que es interesante saber de dónde uno viene siempre. Vos decís, cuando no es así, ¿vos fuiste una nena feliz? Sí, yo creo que sí. A mí la felicidad me cuesta, te digo la verdad. No es una cosa que me... ¡Oh! La felicidad. Es una cosa que me cuesta. Y me cuesta aparte, cuando yo me acuerdo que una profesora de inglés de un grupo que yo tenía en el trabajo pregunta, ¿son felices? Y dos nos miramos así y el otro dijo, sí, sí, sí. Y el que dijo, sí, 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 tenía millones de problemas que nosotros sabíamos. Y él dijo, sí, sí, sí. Y los otros dos, que aparentemente no teníamos problemas, no fuimos capaces de decir, sí, soy feliz. Porque también depende cómo medís eso y qué vara ponés y qué pretensiones tenés, ¿no? Porque la felicidad en continuado, eso sabemos que no existe. Son momentos de felicidad, sí, ¿no? Pero yo, visto a la distancia, creo que tuve una infancia linda con mis dos padres y con amigos y sin, digamos, en una casa sencilla, humilde, pero sin privaciones. Y con ellos pensando en ustedes. Y con dos personas muy pensando en nosotros y pensando también en el afuera, pensando cosas. O sea, era interesante lo que pasaba en las cabezas de mis papás. Yo me parece que tuve una infancia en ese sentido también muy estimulada, ¿no? No por algo a mí me iba bien en el colegio o tuve suerte después con algunas cosas que emprendí, porque creo que hubo mucho estímulo también. Y cuando tus chicos iban creciendo y vos ibas viendo lo que podían llegar a ser sus pasiones, ¿qué te pasaba? ¿Qué mirabas ahí? ¿Cuánto de lo que pasaba con ellos se repetía en las tuyas o en las de su papá? ¿Y cómo ibas viendo eso? ¿No? Que es lo que uno marca finalmente también. Bueno, lo primero que tenés que hacer es... El primer golpe yo creo que empieza cuando con tu primer hijo te das cuenta que no es como sos vos, ¿no? O sea, que sus pasiones son otras, que sus deseos son otros y que vos tenés que respetarlos. Porque hay como una fantasía de que van a salir bastante parecidos a vos, ¿no? Y no necesariamente, no tiene por qué ser. Pero con mis tres hijos yo comparto cosas y también no comparto otras cosas y me parece que está bien así, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, yo estudié sociología. Quise estudiar sociología, no pude. Uno de mis hijos es sociólogo, ¿no? Bueno, claro, pobre, ¿no? Espero que no lo haya hecho porque la madre quiso estudiar sociología, pero no pasan esas cosas. Y mi papá y mi mamá, los dos querían estudiar ciencias económicas, empezaron y no terminaron. Yo terminé estudiando, a pesar mío, ciencias económicas. Ahí ves. Entonces hay como un círculo ahí, cosas. Bueno, dos de mis hijos le gusta la actuación, le gusta el periodismo, escribir. Los tres son lectores. Entonces hay cosas, ¿no? Y a su vez su padre es arquitecto, dos de ellos, uno es arquitecto, el otro estudia arquitectura. El que no estudia arquitectura es muy parecido en muchas cosas a su papá. Entonces yo creo que todos van tomando algunas cosas y por suerte se diferencian en muchas otras. Ojalá que se diferencien en todo lo que sea necesario, ¿no? Claudia, estás hablando de que son lectores y vos decís que desde que empezaste prácticamente a leer empezaste a escribir. ¿Y qué te apasionaba leer? ¿Qué fue lo que te apasionó en la lectura? ¿Y qué te apasiona hoy leer? Que sos una lectora tan voraz, por otra parte. Qué difícil hoy, ¿no? Qué difícil elegir, porque es como infinito lo que hay para elegir. Pero las lecturas que a mí me fueron llegando muy tempranas, a veces tenían cosas de azar, ¿no? Muy azarosas. Yo recuerdo, como mi primer lectura, yo recuerdo Chico Carlo de Juana de Ibarború. Yo no sé si fue mi primer... La mancha de humedad, claro. Obviamente. Ese chico era un varón, ¿no? Sí. Mirando una mancha de humedad donde inventaba historias que debía haber sido yo mirando la mancha de humedad. Pasaba, claro, ¿no es cierto? Claro. Entonces esa fue la que yo recuerdo como mi primera historia que me marcó y por eso no me la olvido. Y después, para mí fue fundante... Relatos de un náufrago de García Márquez, pero te digo por qué. Porque yo justamente, en mi casa había una biblioteca muy pequeña. Mis padres decían que era importante la lectura, pero no había una gran biblioteca, ni se gastaba plata en muchos libros. Cada tanto se compraba un libro. Entonces yo esperaba con mucha ansiedad cuál era el libro que iban... Dije ansiedad y a lo mejor debería decir pasión, ¿no? Con mucha pasión. Está bueno, está bien que revises ¿sí? eso. ¿Cuál era el libro que iba a elegir la maestra para ese año, para ese trimestre o lo que sea? Entonces cuando la maestra propone relatos de un náufrago,
Yo dije, no, me quería matar. Dije, a mí esto no me va a interesar para nada. Es la historia de un tipo que me averigüé que era la historia de un marinero que quedaba en alta mar, en un botecito, porque naufragaba el barco. Y yo decía, con la educación que nos habían hecho de lo celeste y lo rosa, yo decía, esto es una historia para varones, no es para nenas, ¿cómo se le ocurre? No sé qué. Pero bueno, era el libro que había que comprar y era el libro que había que leer. Entonces lo empiezo a leer y a las pocas páginas, yo era el marinero en alta mar, viendo si me comía o no me comía la gaviota, si tomaba o no tomaba el agua salada. Entonces eso fue una gran lección como lectora y como escritora, ¿no? Esta cosa de que no son los temas necesariamente. Porque vos decís, ¿qué es lo que te atrapa? Vos cuando mirás un libro decís, ¿qué podés opinar del libro? La tapa, el autor, el tema. Cuando entras en el libro sabes lo que hay adentro. Entonces, en ese momento yo entendí que no es el tema, ¿no? Probablemente sea el autor, ¿no? Probablemente elija por los autores. Pero también elijo muchos autores nuevos que no conozco, que me gusta descubrir, o que vos me recomendás, o que me recomienda otro, ¿no? Me gusta mucho eso, ¿no? Pero ahí, cuando hablamos de Juana de Ibarburu o hablamos de García Márquez, por ejemplo, ¿no tuviste esa pasión que tuvimos otras en nuestra generación que tiene que ver con la lectura con Luisa May Alcott? Bueno, sí, leí Mujercitas. Yo recuerdo haber leído Mujercitas, recuerdo haber leído Pinocho, algunos de los libros de la colección Robin Hood. Pero yo no sentí lo que sentí con Chico Cuerlo y con Relatos de un náufrago. Sentí que me entretenían, pero no sentí esa cosa de que también después volví a sentir con los cuentos de Cortázar, por ejemplo, ¿no? Que quizás hoy no es lo que más leo, pero que en ese momento para mí eran... ¿Cuándo los leíste? En el colegio secundario. ¿También? Sí, en el colegio secundario. Y entonces ahí había algo que te pasaba... No solo con la historia, sino con los procedimientos. Ya estaba en germen la escritora. A mí muchas veces lo que me impacta es pensar en el escritor que escribió eso. Por eso, claro. Me pasó, por ejemplo, con ensayos sobre la ceguera. ¿Así el título de Saramago? Sí. A mí es uno de los libros preferidos de él. Pero ¿sabés lo que me pasó? Que yo me puse a llorar en ese libro cuando a la protagonista la violan en uno de esos edificios tomados de ese lugar donde todos se quedan ciegos y demás. A mí lo que me hizo llorar no fue la escena, ni lo que le estaba pasando a la protagonista. A mí me hizo llorar pensar en Saramago, cómo había podido escribir como hombre esa escena. Cómo ese hombre se había podido poner en el cuerpo de una mujer y describir de esa manera una violación. A mí eso me impactó, pero por el procedimiento y pensando en el escritor, no en el personaje ni en lo que estaba leyendo, sino en el escritor que estaba escribiendo eso. Y hay algo de los cuentos de Cortázar que también tienen que ver con cómo se le ocurrió esto, ¿no? A esta persona. ¿Cómo se le ocurrió que se vomitan conejitos? ¿Cómo se le ocurrió esto de la casa tomada? Y eso a mí me apasionaba. Voy a empezar a usar esa palabra, Inde. ¿De la palabra pasión? Sí. Y me parece muy bien porque de esa manera nos estarías acompañando y es un verdadero placer haberte tenido acá en este programa, en este primer programa, Claudia. Yo te agradezco muchísimo. Siempre me interesa escucharte, pero además siempre me interesa porque me contás cosas nuevas. Y eso... Eso es difícil, pero bueno. No, pero te juro que es así. Así que te agradezco muchísimo. Gracias a vos. Le agradezco a usted, te agradezco a vos y te esperamos en el próximo La Pasión no es un bolero. Gracias.